Bienvenidos al programa, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Tenemos la presencia del señor Omar Chejade, quien está postulando al Parlamento Andino con el número 1 por el partido político Alianza para el Progreso. Omar Chejade es una persona sumamente conocida en la política peruana, es abogado. Señores, la participación de la señora Verónica Mendoza en el debate presidencial del día domingo que organizara Canal N y América Televisión le está pasando la factura. Como se recordara, el señor Johnny Lescano le dijo a la señora Verónica Mendoza que en su agrupación política había un corrupto, a lo que ella, queriendo demostrar que son implacables contra los corruptos y contra la corrupción, señaló que el señor Yehude Simón prácticamente había sido apartado de la institución, había sido expulsado. Ante esta situación, el señor Yehude Simón, quien lidera el grupo Partido Humanista, manifestó que la señora Verónica Mendoza es una persona mentirosa y desleal, que él nunca ha sido expulsado de Juntos por el Perú, sino que él ha pedido una licencia. Y es más, es el Partido Humanista quien fundó, quien creó Juntos por el Perú. Y parte de esa coalición, entre otros, está el Partido Comunista Peruano, Partido Comunista del Perú Patria Roja y también el partido que lidera la señora Verónica Mendoza, Nuevo Perú, quien al no poder inscribirse es parte de esa coalición. El señor Simón manifiesta, yo esperaba que la señora al menos me defendiera, porque yo tengo la calidad de investigado toda vez que Barata me sindicó de haber recibido dinero de Odebrecht, porque en el Perú y en el mundo entero, toda persona, mientras no tenga una sentencia condenatoria, es inocente. Sin embargo, la señora Verónica Mendoza pisó el palito y, por querer aparecer como una persona implacable contra la corrupción, al final ha tenido un revés. ¿Qué dice Yehude Simón? Que había una reunión en el Partido Humanista y han decidido no apoyar la candidatura de Verónica Mendoza y apoyar la candidatura de Pedro Castillo, quien lidera el partido Perú Libre. Como sabemos, esta persona de Pedro Castillo, de no estar en las encuestas, ahora ya tiene un 3%. ¿Esto qué significa? Que la señora Verónica Mendoza prácticamente ya no va a crecer y el señor Pedro Castillo va a empezar a levantar. Y todo por haber participado de manera desleal al señalar que el señor Yehude Simón era prácticamente un corrupto y había sido expulsado de su organización política. Señor Omar Chejade, bienvenido al programa. Muy buenas noches a todos ustedes, Tino, a La Verdad Noticias, y es un honor estar en su programa, encantado. Previo al inicio, queremos que usted le explique al electorado su participación a través de Alianza para el Progreso al Congreso Andino. Mira, el Parlamento Andino es un foro regional de integración política, en la que están inmersos Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Es un foro sumamente importante, no solamente es un tema diplomático, es un tema también, que los 5 países andinos de la región marchan en bloque para solucionar los grandes problemas de cada país, los grandes problemas de la región. Y es muy importante porque se pueden hacer muchas cosas. Si bien no es un foro regional que legisla, pero sí es un foro regional que formula recomendaciones a sus países, a sus congresos nacionales, para que se conviertan en leyes, convenios que se firman de manera multilateral, que si bien no tienen efecto vinculante en cada Congreso Nacional, de todas maneras es una recomendación sumamente importante. Por ejemplo, ya hemos avanzado en que los países, el Parlamento Andino, sus habitantes puedan viajar sin pasaporte, sino a través solamente de DNI. Pero también se pueden hacer muchísimas cosas adicionales. Por ejemplo, se avanzó en la homologación de títulos universitarios dentro de los 5 países. Yo creo que ese tema hay que culminarlo para que ya se homologuen definitivamente los títulos universitarios entre los 5 países a través de legislación
multinacional clara, digamos. Pero también es cierto de que nosotros podemos tener leyes, digamos, muy parecidas en temas de seguridad ciudadana, de lucha contra la inseguridad o contra la delincuencia. Creo que si nosotros logramos articular con Chile y Colombia fundamentalmente, que están un paso adelante de lucha contra la inseguridad, de lucha contra la delincuencia, y con la misma Bolivia y Ecuador, creo que el Perú puede ganar muchísimo en algo que ya ha sido de alguna manera como agenda número uno de prioridad nacional, que es la lucha contra la delincuencia. Antes del COVID, la lucha contra la delincuencia era prioridad uno, y ahora no deja de serlo. Y también, como no, en nuestro plan de gobierno de llegar al Parlamento andino, le vamos a proponer fórmulas de legislación entre los demás países para poder derrotar de alguna manera la lucha contra el COVID y contra la sanidad, contra la pandemia, ¿no? Para nadie es un secreto que hay otros países como Chile y Colombia, de alguna manera están en mejores condiciones sanitarias que lo que está el Perú, ¿no? Señor Omar Chejade, de lo que yo recuerde, Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado al señor Fernando Belaúnde Terry. De ahí el señor Alberto Fujimori prácticamente se dio un autogolpe. Hasta ahí recuerdo yo de los golpes de Estado. Sin embargo, el señor Julio Guzmán, quien lidera el Partido Morado, dice que van a preparar una acusación constitucional contra los parlamentarios que apoyaron el golpe. No sé a qué golpe se refiere. Mire, lo que dice ese señor, la verdad que me tiene sin cuidado, ¿no? Porque va a disculpar lo que le voy a decir, pero el tipo es bien imbécil, ¿no? El tipo no ata ni desata, no articula una sola idea, y de lo único que nosotros recordamos es del golpe inmoral, cobarde, que le habría propinado a la compañero, no sabemos con quién estuvo, el día del incendio, hace poco más de 2 años, cuando se incendió el departamento, celebraba seguramente el Día de los Enamorados, no lo sabemos, y salió despavorido dejando a su compañero o a su compañera, no sabemos, digamos, que se incendie, que se queme, ¿no? Y el tipo empezó a correr cobardemente, ¿no es cierto? Entonces, es lo único que yo recuerdo de este señor, ¿no? Después no recuerdo nada positivo. Es un tipo que ha estado, digamos, muy cercano a la corrupción de Nadine Heredia y Ollantumala, y más bien defendió durante toda esta época a un corrupto, a un miserable como Martín Vizcarra. La bancada morada defendió al señor Vizcarra, y cuando se lo vacó por inmoral, por mentiroso y mitómano el 9 de abril del año pasado, este señor salió a las calles, asusó a la gente, pretendiendo que el señor Vizcarra, el famoso lagarto el día de hoy, regresara al poder, que Vizcarra regresara a la presidencia de la República. Entonces, la verdad que la actuación del señor Guzmán es deplorable, y por eso están tan bajo en las encuestas. Yo creo que no hay que preocuparse en este tipo de personas que le hacen tan mal a la política, ¿no? Para que quede claro, la asunción al mando del señor Merino fue un acto constitucional. Totalmente constitucional, totalmente constitucional. La Constitución es muy clara, el artículo 113 habla perfectamente de la vacancia del jefe de Estado, del presidente de la República. Dice que el presidente de la República vaca por muerte, por renuncia, y también por una incapacidad física, mental y una incapacidad moral. Y por supuesto que el señor Vizcarra está incapacitado moralmente en continuar, en dirigir los destinos del país. Por eso se lo vacó, por eso se lo destituyó el 9 de abril, y el tiempo nos ha dado la razón. Fíjese usted que incluso se vacunó él, su familia, se vacunó su hermano, otra persona vinculada a la corrupción moqueguana y familiar de Vizcarra, ligados a Odebrecht y a los negociados que Martín Vizcarra hizo cuando fue gobernador regional de Moquegua, y desprotegió
vacunándose él y su familia, desprotegió a millones de peruanos, sobre todo a las personas más vulnerables que se estaban muriendo, cometiendo un delito de genocidio. Sí. Por lo tanto, Vizcarra fue vacunado inmoralmente, y Vizcarra fue vacado por el Congreso que me honra representar, de manera constitucional, bajo un procedimiento que es totalmente legal. Por mucho menos, prácticamente se lo vacó al señor Kuczynski y a la propia Fujimori, así que el tiempo nos dio la razón y me siento muy orgulloso de haber vacado a un miserable como Vizcarra. Señor Omar Chejade, sin embargo, la fiscal Zoraida Ábalos, que es bien lenta y encubre al señor Martín Vizcarra, con respecto a Merino, prácticamente ya ha dispuesto las investigaciones correspondientes, según ella, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué delito habría cometido Merino para que la señora Zoraida Ábalos lo esté persiguiendo? Ninguno. A mí Zoraida Ábalos, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, la señora Zoraida Ábalos me hace recordar a la ex fiscal de la Nación, Blancanelia Colán. Es decir, Zoraida Ábalos se convirtió en la Blancanelia Colán del señor Vizcarra. Lo protegió, lo blindó hasta el final y empezó a perseguir a muchos adversarios políticos del régimen de Martín Vizcarra. Me persiguió a mí, a otro congresista, incluso hay un audio de la señora Karen Roca, ex secretaria de Martín Vizcarra, en la que se reúne después de un Consejo de Estado a solas, Vizcarra y Zoraida Ábalos, y donde Vizcarra le dice que había que perseguir a Omar Chejade, en ese momento presidente de la Comisión de Constitución, y al señor Alarcón, otro congresista de oposición. Todo se sabe, los audios salieron, yo interpuse una denuncia de garantías constitucionales personales a favor de mi persona y mi familia a la Defensoría del Pueblo, porque evidentemente hay una transgresión, una persecución de la señora Zoraida Ábalos, que repito, se convirtió en la Blancanelia Colán del señor Vizcarra. Y eso es un tema que tendrá que ser denunciado, se dio oportunidad y sancionado contra la señora fiscal de la Nación. Pero el señor Lescano, que pertenece al mismo partido político que el señor Merino, prácticamente también lo ha tratado a Merino como si fuese un golpista. Y él viene liderando las encuestas. Y según sé, Lescano pues es abogado y según dice él, es también catedrático universitario. ¿Cómo él puede decir eso si él supuestamente conoce la Constitución? Bueno, porque el señor Lescano pues está actuando de manera parcializada. Hay una serie de líos y problemas dentro de Acción Popular, hay facciones, hay divisiones. Pero el señor Merino no cometió ninguna infracción ni ningún delito. El señor Merino era el que le tocaba asumir la presidencia de la República, porque además él es el presidente del Congreso. Al Kuczynski haber dimitido antes que lo vaque, hace unos años atrás, al haber renunciado la señora Mercedes Arauz, y al haber vacado al otro vicepresidente, que era el señor Vizcarra, y al no haber vicepresidentes, quien le correspondía en orden de mando en asumir la presidencia de la República era el señor Manuel Merino, y así sucedió. Es más, Manuel Merino ni siquiera votó, ¿no es cierto? Porque normalmente el presidente del Congreso no vota, normalmente, y él no votó. Dentro de los 105 congresistas que vacamos a Lagarto Vizcarra no estaba Merino, a él le correspondía por sucesión de mando asumir el despacho presidencial, y así fue. Por lo tanto, mal harían los opositores en de hablar de golpe de Estado o decir que Merino infringió la Constitución, al contrario. Por eso es que mal hace el señor Lescano y mucho peor la señora Zoraida Ábalos tomar partida por un delincuente como el señor Vizcarra. Señor Omar Chejade, tenemos un sistema nacional, un sistema de justicia que prácticamente está tomado. ¿Con este sistema cree usted que Martín Vizcarra va a ser condenado o más bien va a gozar de impunidad? A mí me preocupa mucho, Tino, porque lamentablemente la nueva presidenta del Poder Judicial o de la Corte Suprema es la señora Elvia Barrios. Y como tú bien sabes, Tino, su hermana, Rocío Barrios, durante mucho tiempo, de manera cuestionada, fue ministra de Estado de Vizcarra, muy cercana al vizcarrismo,
más vizcarrista que Vizcarra y ministra de Estado cuestionada y blindada durante mucho tiempo, la señora Rocío Barrios, hermana del actual presidente de la Corte Suprema. Entonces, es bastante sospechoso que por un tema tan probado de corrupción del señor Vizcarra, de corrupción en el gobierno de Moquegua y luego todas las negociaciones que hubo, tan probado con los colaboradores eficaces y con documentos han probado cómo sobornaron a Vizcarra, y luego cuando fue incluso ministro de Kuczynski, vicepresidente de la República, y luego incluso como presidente de la República también, ¿cómo puede ser posible que ante un pedido claro de prisión preventiva del fiscal Juárez, una jueza haya declarado infundado el pedido, ¿no es cierto? Y con apenas una comparecencia restringida, el señor Vizcarra se puede hasta fugar. Por lo tanto, hay evidentemente motores del poder que, manos oscuras, que están titireteando para que el señor Vizcarra de alguna manera pase piola y no esté en prisión preventiva. ¿No? Esto está clarísimo, ¿no? Sí, pero esa jueza que vio, la jueza que vio el pedido de prisión preventiva es la jueza que prácticamente olió y sacramentó ese convenio que firmó el procurador, los fiscales con Odebrecht, ¿no? Lo que algunos le han llamado a la señora como la abogada de Odebrecht. Por eso digo de que hay un manto de impunidad y lamentablemente la presencia de la nueva presidenta de la Corte Suprema, la señora Elvia Barrios, tampoco ayuda, porque ya sabemos que su hermana, Rocío Barrios, es muy cercana a Vizcarra y además ha sido su ministra de Estado cuestionada durante mucho tiempo, pero ha sido ministra de Vizcarra, la hermana de la presidenta de la Corte Suprema. Así que es lamentable lo que sucede en el Poder Judicial y hay sombras que lamentablemente oscurecen mucho más la actuación de la jueza Álvarez, que declaró infundado el pedido del fiscal Juárez de prisión preventiva contra el lagarto Vizcarra, ¿no? Estas personas que se beneficiaron con las vacunas que llegaron de Sinopharm, al margen prácticamente de la ley porque no les correspondía, entre ellos Martín Vizcarra, la señora Macetti, Astetti y otros funcionarios más, habrían incurrido en delito, toda vez que la señora Pilar Macetti dice: lo que yo he cometido solamente es un error. Me hace recordar lo que dijera Luis Bedoya Reyes de su hijo cuando recibió $25.000 de Vladimir Vizcarra. ¿Qué dijo? Mi hijo no cometió delito, solamente cometió un pecado. Sí, evidentemente hay gente del vizcarrismo como la Macetti, la Astetti, que se han aprovechado del dolor del pueblo peruano para vacunarse, para salvar su vida, su propio pellejo y desguarnecer a la población. Ese es un delito, evidentemente tendrá que ser... el Congreso en este momento está procesando todas esas denuncias y prontamente van a haber en el Congreso de la República denuncias penales, acusaciones constitucionales contra Vizcarra, contra Astete y contra la ex ministra de Salud Macetti, y también las respectivas denuncias por infracción constitucional para inhabilitarlos a todos ellos para que ejerzan cargo público alguno. Así que yo creo que el Congreso está haciendo todo lo posible dentro del poco tiempo que nos queda, poco más de 4 meses, para sancionar a los responsables. La señora Nadine Heredia, que le dijo a usted, ¿no?, qué difícil es caminar derecho, finalmente ella terminó presa por actos de corrupción conjuntamente con su marido, ¿no?, el señor Ollantumala. La corrupción no solamente es propia del gobierno humanista, sino viene de más atrás y se sigue dando. He visto que en Alianza por el Progreso, por ejemplo, porque mayormente la corrupción son en las compras, y sobre todo en esas compras que son, o esas concesiones sumamente elevadas, la creación de un viceministerio de compras públicas. ¿Podría usted explicar eso? Mira, evidentemente en las compras normalmente están pues las coimas, están las corrupciones, y se está analizando justamente que si hay un viceministerio de compras, públicas, podría haber a lo mejor mayor transparencia. Entonces creo yo que son temas a solucionar. No es la panacea, no es lo ideal, pero creo que se podría ir avanzando para tener una mejor transparencia en las licitaciones, en los contratos públicos que hay entre las entidades, los ministerios
y los privados, ¿no? Porque lamentablemente ahí es donde se genera la corrupción. Este, la población está sumamente indignada con los presidentes de las repúblicas que prácticamente le han robado pues al gobierno, al pueblo, y sin embargo una vez que se van con su sueldo vitalicio. Es decir, tienen una pensión del Estado hasta el último día de su existencia. Tengo entendido Sí, que en el Congreso se está planteando la eliminación del sueldo vitalicio, ¿no? Pregunta, ¿cuál sí. era el fundamento de darles el sueldo vitalicio a los expresidentes? Lo que pasa que la Constitución del año 79, te acordarás, Tino, que el expresidente de la República pasaba a ser senador vitalicio. Entonces el fundamento era ese justamente. Como el expresidente pasaba a ser senador vitalicio, Alan García, Fernando Belaúnde, etcétera, entonces tenían que tener eh, una, un emolumento, un honorario igual que el congresista, ¿no? En este caso, alrededor de 16.000 soles mensuales. Eh, Eso fue con la Constitución del 93, en la que el expresidente de la República pasaba a ser senador vitalicio y podía participar incluso en las sesiones del Senado. Al haberse lamentablemente eliminado el Senado y la bicameralidad, ojalá que se regrese en algún momento otra vez al sistema bicameral, no tiene sentido que un expresidente siga mereciendo sueldo vitalicio. Y no solamente sueldo vitalicio, sino carro, gasolina, chofer, policías, etcétera, que el propio Ollanta Humala aumentó desproporcionadamente para favorecerse él y a su esposa Nadine Heredia, que usurpó funciones. Yo lo denuncié en un libro, tanto Ollanta como Nadine, el tiempo me dio la razón, por ladrones y por haber usurpado funciones. Bueno, pero más allá de eso, teniendo la nueva constitución, la del 93, al no existir el Senado, lamentablemente, no tiene sentido que el expresidente, digamos, tenga un sueldo vitalicio. Sobre todo cuando los últimos 5 o 6 presidentes han estado o están en prisión, o extraditados, o procesados, o condenados, o suicidados, lamentablemente. Así que nosotros como Alianza para el Progreso hemos presentado proyectos de ley, entre otras bancadas, para eliminar el sueldo vitalicio. Lo aprobé en la Comisión de Constitución cuando la presidí, y espero que el Pleno lo apruebe muy pronto, ¿no? La Constitución del 79 establecía dos cámaras, es decir, un Congreso bicameral. La del 93 solamente una sola cámara, es decir, un Congreso unicameral. Ustedes están proponiendo la vuelta al Congreso bicameral, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Qué ventaja tiene el Congreso bicameral respecto al Congreso unicameral? No, muchísimo, ¿no? El Congreso unicameral ha fracasado, no hay reflexión, las leyes se aprueban entre gallos y medianoche, y gran parte de las leyes aprobadas por el Congreso unicameral son observadas por el Poder Ejecutivo, por el gobierno. En un Congreso unicameral donde existe un Senado revisor, reflexivo, las leyes son muy poco observadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, hay mejor calidad de leyes y hay una visión de Estado, una visión nacional. Nunca se debió eliminar el Senado, lamentablemente Fujimori lo hizo para poder mangonear con Montesinos y poder supervisar y de alguna manera manejar, manipular el Congreso. Y por eso es que esta unicameralidad de los últimos 30 años ha fracasado. Yo espero, lo aprobamos en la Comisión de Constitución cuando la presidí, regresar al sistema bicameral de la doble cámara con un Senado revisor y reflexivo. El lenguaje que tiene la señora Verónica Mendoza, el señor Pedro Castillo y el señor Marco Arano prácticamente coinciden en algo, el cambio de la Constitución. Cuando ellos se refieren a los males que tiene nuestro país, como por ejemplo la corrupción, la delincuencia, el desempleo, ¿no?, etc., todo se resuelve con una varita mágica llamada cambio de Constitución. ¿Eso es tan cierto? ¿Cambiamos de Constitución y el día siguiente nuestro país es una maravilla y ya no tenemos todos esos problemas? No, no, de ninguna manera. Eso es lo que lamentablemente el marxismo, el comunismo nos quiere llevar, ¿no? Al cambio de constitución, ¿no? Yo he sido en algún momento crítico de esta constitución del 93, pero por un tema de gesto, de símbolo, ¿no? La constitución del 93 fue producto de un golpe de Estado hecha a la medida del dictador Fujimori, ¿no? Pero bueno, los tiempos ya cambiaron y hay que reconocer que el capítulo económico hizo de que el Perú creciera, ¿no? Que creciera económicamente, que se desarrollara, que hubiese mayor inversión privada mediante una economía social de mercado.
y que se dejaran de lado modelos estatistas, proteccionistas que habían fracasado. Por lo tanto, digamos, la solución no es necesariamente un cambio de constitución, sí lo es algunas reformas constitucionales, sobre todo en el capítulo político, que ya lo hemos hecho bajo mi presidencia en la Comisión de Constitución. Creo que todavía faltan varias reformas. Una de ellas, por supuesto, el regreso al Senado a la bicameralidad, ¿no? Pero estos grupos de izquierda no solamente creo que quieran el cambio de la Constitución, me parece que ese es un medio. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo que ellos quieren con ese cambio de Constitución? No, es simplemente sacar agua para su propio molino. Es una agenda ideologizada que ha fracasado, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ya ves cómo está Argentina o cómo está Bolivia, digamos, o Venezuela sobre todo, ¿no? En la que esos modelos estatistas reeleccionistas han fracasado, y eso es lo que lamentablemente quiere repetir la izquierda marxista, castrista, chavista en el Perú, y nosotros no lo vamos a permitir. O sea, lo que ellos quisieran es un régimen estatista. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. El señor Hernando de Soto, ¿no?, se ha vacunado. Si bien es cierto lo que ha sucedido con él no tiene parangón con lo que ha hecho el señor Vizcarra, pero de todas maneras, pues en la opinión pública, ya como el líder de un partido político Avanza País y está candidateando a la presidencia de la República, me parece que esto le va a restar votos, ¿no? Mira, yo no sé, hoy día me preguntaron en otro medio de comunicación sobre Hernando de Soto, y yo creo que el señor tiene 80 años, en junio cumple 80 años, digamos que eso es parte de la población vulnerable. El señor no se ha vacunado en el Perú, con su dinero ha decidido vacunarse en los Estados Unidos, no utilizó una vacuna para los peruanos que puedes utilizar para los demás peruanos, se ha ido a Estados Unidos a hacerlo. No me parece mal, la verdad, no me parece antiético, está en su derecho, sobre todo que es una persona de mucha edad, que puede morirse, ha pagado su dinero, y sobre todo que lo ha dicho, no ha escondido su vacunación, ahí le ha señalado que se ha vacunado, y por lo tanto esto es su derecho, no hay que armar más olas de las que no hay. Ya, señor Omar Chejade, ¿y qué hacemos para mejorar ese sistema de justicia? Porque tal parece que fuese fácil capturarlo y utilizarlo de acuerdo a nuestros intereses. Lo hizo el señor Fujimori con Vladimiro Montesinos y lo ha vuelto a hacer el señor Martín Vizcarra. Porque Martín Vizcarra pues prácticamente ha controlado... Sí, dígame. Mira, yo lo que creo, Tino, es que es un tema también de hombres, ¿no? Yo creo que la clase política dirigente en el Perú está infectada. La mayor parte, no digo todos, pero la mayor parte de la clase política dirigente o son advenedizos o simplemente llegan a política a enriquecerse, y creo que eso está mal. Piensan en sus propios intereses. Hay que hacer todo un recambio, no solamente generacional, sino apostar por nuevos cuadros que participen en política y que los partidos políticos fundamentalmente hagan labor de docencia dentro de sus cuadros. O sea, yo no soy una persona que esté a favor de los advenedizos, de los independientes. Está bien los cambios generacionales, que haya juventud en política, pero que esa juventud sepa de política, que se forme en política, que estudie en política, y para eso están los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos deben ser las instituciones donde hagan política, donde formen cuadros partidarios y donde formen a los mejores valores en el Perú, para que los que lleguen a la política sean personas formadas en política y que no sean advenedizos que simplemente oportunistas que vayan a medrar del Estado peruano. Un gran problema de la política peruana son los vientres de alquiler, que lo estamos viendo en este proceso electoral y también en procesos electorales anteriores. Me parece que ahí debería de haber alguna reforma electoral. Y nosotros la empezamos a hacer en el Congreso actual, en la Comisión de Constitución que presidí hasta hace poco, pero también hubo muchos intereses de por medio, ¿no? Cuando nosotros quisimos que los que postulen a cargos públicos tengan por lo menos un año de filiación, muchos saltaron hasta el techo, incluyendo los grandes medios de comunicación.
y dijeron de que Forsyth, Urresti, Salvador del Solar, entre otros, iban a quedar fuera de camino. Entonces, cuando se quieren hacer grandes cambios y grandes reformas, son muchas veces los grandes medios de comunicación mermeleros o están de alguna manera ligados a los grupos de poder político, grupos o poderes fácticos, los que saltan hasta el techo y no dejan hacer esos grandes cambios. Por eso creo yo que todos debemos unirnos, no solamente los políticos, sino también la sociedad civil, los medios de comunicación, los empresarios, la prensa, en fin, todos, para hacer los grandes cambios que el Perú necesita y no estar torpedeando según los intereses partidarios o políticos de cada empresa, ¿no? ¿Y qué hacemos con los gastos de publicidad? Hemos visto que Martín Vizcarra, para poder controlar el sistema de justicia, se valió también de los medios mermeleros, a los cuales prácticamente ha tenido a sus manos. ¿Por qué? Por los gastos de publicidad. Se quiso regular eso con la ley Mulder, pero finalmente esta ley el Tribunal Constitucional le dio de baja. Pero ya hemos visto que eso necesita regularse, porque no puede ser que un presidente de la República tenga su libre albedrío, ¿no?, los gastos de publicidad. Mira, la ley era buena, pero lamentablemente fueron los grandes medios de comunicación que ya sabemos que saltaron hasta el techo, ¿no? Porque iban a perder la publicidad estatal y la mamadera estatal. Y es por eso que Vizcarra se apoyó en ello para, digamos, reinar durante poco más de 2 años, hasta que finalmente cayó víctima de sus propios errores y de su propia corrupción. Pero en todo caso, yo creo que el próximo Congreso de la República debería tener un pacto social, no solamente con los medios, sino con la sociedad civil, porque ya se hizo un avance, por ejemplo, en la publicidad estatal en campaña, ¿no? Es decir, la franja electoral versus la propaganda en los medios privados de los candidatos que más tienen. Eso se eliminó y se amplió la franja electoral y creo que está sirviendo. Algo muy parecido, pero a la inversa, puede de alguna manera verse a través de regular que el gobierno, el ejecutivo, pueda coimear de manera legal a medios de comunicación con la torta estatal, la publicidad estatal, y de alguna manera tratar de frenar a esos medios para que no sean criticados, porque ahí se pierde pues, total objetividad en los medios de comunicación. El Tribunal Constitucional, y prácticamente sobre ese tema Martín Vizcarra presentó pues un proyecto de ley al Congreso de la República, ¿no?, con la cuestión de confianza, y fue el detonante para disolver ese Congreso. Hay propuestas respecto al Tribunal Constitucional para que ya el Congreso, el Tribunal no sea elegido pues por el Congreso de la República, sino que sean elegidos vía elecciones. ¿Hay que reformar la elección de ese tribunal? Mira, nosotros lo hicimos, ¿no?, a través de reglas claras. Nosotros optamos por eliminar la dedocracia, la repartija, cambiamos las reglas de juego, lo aprobamos en mi gestión, para que sea un tribunal constitucional electo a través de la meritocracia. Es decir, que pase por el Congreso sí, pero a través de un concurso de méritos, cosa que se hizo, cambiando las reglas, el reglamento interno del Tribunal Constitucional. Ya se hizo en el Congreso. Bueno, pero después de la vacancia, esto ha quedado de alguna manera en stand-by. Yo espero que este Congreso, en el poco tiempo que le queda, pueda hacer los cambios en el Tribunal Constitucional, porque ya hay magistrados que tienen 1 año y medio por encima de lo que la Constitución prevé. ¿Y por qué los medios mermeleros se oponen a que sea renovado ese Tribunal Constitucional? Y como usted lo acaba de señalar, ya hay varios integrantes que tienen su mandato vencido. Recuerdo que cuando ustedes querían, o usted no, sino el Congreso disuelto, quería renovar ese Tribunal Constitucional, se opusieron. Y este Congreso nuevo, cuando también quisieron renovar, los medios mermeleros se le fueron encima. Ustedes solamente son transitorios, van a estar 1 año, que sea el nuevo Congreso. Pero lo que en esencia se ve es que esos medios no quieren que estos señores sean cambiados. No quieren, efectivamente, Tino. No se debe porque hay intereses de por medio, intereses políticos. Hay algunos miembros del TC que todavía le den favores a algunos poderes fácticos y no quieren, ¿no? Entonces los medios mermeleros, como tú bien has dicho, que son fuertes, que son la mayoría, te sacan periodicazos, te amedrentan, te asustan y te detienen una elección. Eso no debería suceder y espero que la mesa directiva y la Junta de Portavoces se pongan bien los pantalones
para el tiempo que nos queda, 4 meses, poder elegir a los miembros del TC, ¿no? Hay una institución llamada IDL, que la dirige el señor Gorriti. Ha señalado en uno de sus artículos que el señor Rafael López Aliaga es un señor fascista. ¿A razón de qué? De que ha hecho mentiras. Hasta donde yo sé, pues el fascismo tiene ciertas características, ¿no? Uno es totalitarista, es antidemocrático, es racista, y estas características no las tiene pues el señor Rafael López Aliaga. Si todo mentiroso es fascista, entonces pues el señor Vizcarra también sería fascista, la señora Macetti también sería fascista. Y el señor Salaverry lo dijo bien claro, ¿qué político no miente en este país? Mira, lo que yo te puedo decir es que el IDL se quedó callado con Cerro Gorriti, con todas las tropelías, latrocinios y mentiras del señor Vizcarra, ¿no? Porque claro, el señor Gorriti y el IDL, que tienen sus intereses particulares, subalternos como siempre, ya había pactado con Vizcarra, ¿no? Y con toda la mafia vizcarrista. Entonces, creo que eso es un tema importante, digno de destacar. Claro, cuando al IDL no le conviene, ataca a los adversarios que ellos tienen. Normalmente no se ajustan a las verdades, sino a intereses subalternos. El IDL durante mucho tiempo tuvo capturada a la Fiscalía y al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, cuando les conviene sacan audios, los audios de la vergüenza, la bajez, la bajato, etcétera, pero cuando no les conviene se quedan callados, como sucedió con Vizcarra. Ahorita están calladitos, ¿no? Absolutamente callados. Entonces, yo la verdad que no les creo mucho. Tienen sus propios intereses que vienen de afuera, con plata de Soros, de Fundación Mala Vida, con dineros de afuera, y eso es un tema que hay que denunciarlo, ¿no? Con lo manifestado por el señor Gorriti, ¿estarían tratando de hacer campaña negra a la campaña del señor Rafael López Aliaga y direccionar el voto hacia otro lado? No solamente contra el señor López Aliaga, también contra el señor Acuña, contra nosotros, y contra todos los demócratas que nos oponemos a los fines oscuros del IDL, ¿no? Así que no nos llama la atención, ellos manejan su propia justicia, sus propios intereses, y están obviamente contra López Aliaga, contra Acuña, y contra otros candidatos más que nos oponemos a la caviarada o a las mafias que nos han gobernado en los últimos años, lamentablemente, ¿no? ¿Cree usted que el Jurado Nacional de Elecciones garantiza este proceso electoral, que se lleve con transparencia y que no haya fraude? Sí, ¿no? Yo no quiero adelantar opinión, yo espero que sí. Yo espero que los tentáculos de Vizcarra y compañía no lleguen al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque lamentablemente sería esto pues, muy penoso, ¿no? Sí, lo digo eso a razón de pues, que el señor Martín Vizcarra había sido pues tachado y según se dice cambiaron 2 resoluciones para que él siga en carrera electoral, ¿no? Y también tuvieron que cambiar otras resoluciones de otras personas que tuvieron una situación similar. Eso está clarísimo, ¿no? Han habido por lo menos 2 miembros del jurado que se han prestado a esta maniobra mafiosa, a esta maniobra sucia, y han cambiado su voto, ¿no? Pero en fin, Y han todo se amarrado también, descubre. han amarrado también pues al Colegio de Abogados de Lima para que no tenga su candidato en Sí, el sin Jurado duda. Nacional de Elecciones. O sea, prácticamente se ve ahí que han estructurado la cosa como para este proceso electoral. Eso es muy claro, Tino, eso es muy claro y lamentablemente estamos en manos de un jurado con serias sospechas, ¿no? Hay que estar vigilantes y que los organismos internacionales también estén vigilantes al respecto, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir terminando la entrevista, y en razón de que usted está postulando pues por Renovación Popular, No, por diríjase la Alianza para el Progreso. disculpe, por Alianza para el Alianza, Progreso, ¿no? Al Parlamento Andino sí, con el número 1 y el señor Acuña a la presidencia de sí, la República, diríjase al electorado peruano, sí. ¿no? A razón de que deberían de votar por usted para el Parlamento Andino y por qué por el señor Acuña a la presidencia de la República. Comienzo por lo último, por César Acuña, porque es un hombre que tiene experiencia política, ha sido 2 veces alcalde exitoso de Trujillo, una vez gobernador también muy exitoso, y todos lo reconocen, de La Libertad, ha sido 2 veces congresista de la República, un exitoso empresario, no solamente de universidades, sino que es un emprendedor que ha nacido de abajo y que ha hecho, digamos, de su dinero, digamos, una profesión filantrópica de ayuda
a los más jóvenes, al sistema educativo, da 10.000 puestos de trabajo y tiene más de 110.000 estudiantes a nivel nacional, y le preocupa mucho el sistema educativo que es central en el país, y porque creo yo que la experiencia es muy importante. Y en mi caso lo mismo, ¿no? Yo soy una persona que he estado, no soy un advenedizo, ni un improvisado, como muchos. Yo he sido congresista de la República durante 2 gestiones, durante 2 oportunidades. He presidido la Comisión de Constitución durante 2 oportunidades, del 2013 a 2014 y 2020 a 2021. Hemos logrado muchas leyes de reforma constitucional, de reforma política, de reforma electoral, de manera exitosa por el bien del país. Hemos tratado de solidificar la institucionalidad democrática del país, y también porque hemos sido durante 2 años en el Congreso antepasado presidente de la Comisión de la Alianza del Pacífico, que reúne a Colombia, a Chile, a Perú y a México, 3 de los 4 países que son miembros del actual Parlamento andino. Por lo tanto, experiencia nos sobra, experiencia de gestión política. Hemos hecho muy buena gestión en los 2 periodos como congresistas de la República, en nuestra labor legislativa, pero también en la labor de fiscalización y de representación. Por lo tanto, creo yo que hay que votar por la experiencia, por la sagacidad, y porque de alguna manera tenemos la inteligencia para poder seguir colaborando con el país, que es un apostolado el tema de la vida política. Uno sacrifica a la familia, sacrifica a los suyos, al entorno. Creo que podemos hacer muchas cosas en el Parlamento andino, que repito, es un foro regional de integración política que reúne a Perú y a los hermanos países de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Así que yo les exhorto a todos los amigos del Perú que el 11 de abril en la urna voten por Alianza para el Progreso, marquen la A de Acuña a la presidencia de la República, también para el Congreso, y marquen la A y el número uno para el Parlamento andino, A1. Muchas gracias, Tim. Yeah. Señor Omar Chejade, estamos muy agradecidos por su participación. Señores, ha sido Omar Chejade quien está postulando al Parlamento andino con el número 1 por el partido político Alianza para el Progreso. Hemos tratado temas de interés nacional, como el sistema de justicia de nuestro país, la reforma política, entre otros temas. Señores, compartan este video, hagan llegar las sugerencias. Nos estamos viendo. Gracias.